Existen distintas opciones de tratamiento disponibles, que han sido diseñadas para ralentizar o frenar el daño al ojo causado por el glaucoma. Aunque la visión que ya se ha perdido debido al glaucoma no se puede recuperar, esos tratamientos pueden frenar la pérdida de visión posterior. Su oftalmólogo puede sugerirle colirios, un procedimiento láser o un procedimiento quirúrgico para tratar el glaucoma. Todos esos tratamientos tienen un objetivo común: rebajar la presión intraocular y evitar daños adicionales al nervio óptico. Los colirios, con receta médica, rebajan la presión intraocular, ya que hacen descender la cantidad de líquido que produce el ojo, o ayudan a que el fluido abandone el ojo con mayor facilidad. Los procedimientos láser pueden rebajar la presión ocular aliviando el bloqueo en el mecanismo de drenaje del ojo. En algunos casos, el láser también se utiliza para crear nuevos canales de drenaje en el interior del ojo, cuando hay alguna obstrucción al flujo normal de fluido. Los procedimientos quirúrgicos rebajan la presión ocular creando una abertura en la pared del ojo, por la que el fluido puede salir con facilidad. Otra posibilidad quirúrgica es implantar un tubo denominado derivación, para canalizar la salida del fluido. Su plan de tratamiento dependerá del tipo de glaucoma que tenga, de cuánto haya avanzado y de su estado de salud general. Su oftalmólogo determinará la mejor forma de tratarle. Buenas noches con todos. Soy el doctor Héctor Palacios y esta oportunidad estamos retomando nuestras transmisiones en vivo con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma. Esta noche vamos a estar con nuestro amigo, socio, fundador de EP Oftalmólogos Asociados, el doctor Santiago Encinas, que aprovecho para saludarlo. Ayer ha sido su cumpleaños, así que un abrazo, Santiago. Y tus primeras palabras para nuestros seguidores, nuestros pacientes que nos siguen en EP, por favor, en relación al Día del Glaucoma. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos. Gracias, Héctor, por el saludo y espero que en esta noche sea de utilidad toda la información. Como tú le mencionas, estamos en una semana que es donde tratamos de desarrollar actividades afines a la lucha contra el glaucoma y obviamente desde EP queríamos tratar de enviarles un mensaje de utilidad y darle también algunas opciones para que ustedes puedan tener mayor conocimiento y control de su enfermedad, ¿no? Santiago, una consulta. El Día Mundial es el 12, ¿cierto? Pero todas las semanas se están realizando actividades en relación al glaucoma. Tengo entendido que hace 10 años ya se celebra esto. Cuéntanos un poquito. Desde hace muchos años, desde 10 años se celebra primero el Día Mundial del Glaucoma, lo que ahora se ha convertido en lo que es la Semana Mundial del Glaucoma. Creemos que un día ya no era suficiente y hemos tenido una semana para que se desarrollen actividades que se dan en todas partes del mundo, ¿no? Y eso es lo que hoy día ya se conoce como el Glaucoma Week, ¿no? La Semana del Glaucoma. Y obviamente nosotros estamos dentro del marco de esa Semana Mundial para tratar de llevar todo lo posible de información, actividades en beneficio de ustedes, ¿no? Claro, en beneficio de los pacientes, ¿no? Santiago, yo sé que ha habido, bueno, a nivel mundial hay varias transmisiones en vivo. Nosotros inclusive hemos hablado, creo, si no me equivoco, en 2 oportunidades en relación al glaucoma. ¿Qué crees que falta en nuestros pacientes para llegar, para que concienticen o para que ellos aprendan y educarlos acerca del glaucoma? Porque todavía me pasa en la consulta, y me imagino que a ti también, uno le pregunta, ¿y qué es el glaucoma? Y la mayoría de veces no sabe, nunca lo he escuchado. ¿Qué crees que nos falta nosotros como médicos en relación a la información?
Es muy buena tu acotación, Héctor, porque todavía hay mucha desinformación al respecto del glaucoma. Cuando uno habla de glaucoma, la mayoría de veces lo asociamos al aumento de la presión. Y cuando escuchamos que la presión del ojo esté alta, todos esperamos, porque eso es lo que nuestro subconsciente nos lleva a pensar que esto debería tener alguna sintomatología, ¿no? Por tanto, asociamos algo que pueda doler, algo que podamos sentir. Lamentablemente es al revés, el glaucoma es una enfermedad silenciosa, muy, muy difícil de que nos demos cuenta como personas que lo estamos padeciendo, y eso lo hace de mayor peligro. De hecho, hasta en etapas avanzadas de la enfermedad podemos no darnos cuenta, por eso se llama el ladrón silencioso de la visión. Y quienes padecen de glaucoma, como tú mismo lo has señalado, desconocen completamente acerca de su enfermedad, y creo que ese es el rol que también tenemos que llevar nosotros, de poder ponerles cada vez mayores herramientas de conocimiento a fin de que puedan, conociendo su enfermedad, llevarla de la mejor manera, ¿no? Estuve leyendo también un poco de estadísticas. La mitad de los pacientes que tienen glaucoma no sabe que tiene glaucoma, ¿no? Eh, También que casi el 2 a 3% de la población tiene un diagnóstico de glaucoma, pero digamos, ¿cómo debemos sospechar? Sé que tiene que ver la edad. A partir de los 40 es más probable que tengamos glaucoma, pero yo digamos que estoy escuchando esta nueva transmisión en vivo que estamos haciendo. eh, ¿Cómo debería yo, qué debería, si podría tener glaucoma? ¿Cómo debería sospechar yo como paciente? Okay. Lo que dices es cierto. Primero, el glaucoma hoy en día es mucho más frecuente. Se cree que, digamos, las proyecciones hacia años venideros en el mundo hablan de que para el 2040 va a haber casi 110 millones de personas que padezcan de esa enfermedad, ¿no? Es un montón. Cada vez hay más personas con glaucoma. Lo otro es que no tenemos una estadística real local, pero nosotros estimamos que en la población latinoamericana más o menos entre un 2.5 a un 4% de la población podría sufrir esta condición, lo cual es bastante. Y se convierte para nuestras estadísticas en la segunda causa de ceguera y la primera de ceguera irreversible, como es en el resto del mundo. ¿Qué cosa me debe hacer pensar que yo puedo padecer esta condición? ¿Dónde podría yo tener la sospecha? Eso se habla de los factores de riesgo, es decir, quiénes son las personas más susceptibles, ¿no? Como bien lo mencionaste, digamos, hay unos factores. El principal es tener el aumento de la presión intraocular, que solamente lo podemos saber a través de una evaluación oftalmológica. Y el resto son factores que no podemos medir, pero que son propios de cada uno, como por ejemplo la herencia. Si yo tengo un familiar que tenía un glaucoma, es muy probable que yo pueda tener ese gen y por lo tanto desarrollar en los años glaucoma. La edad mayor de 40 años es una edad donde empieza a haber un aumento de la prevalencia del glaucoma más común, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, y por ahí cada 10 años se va duplicando ese riesgo. Por lo tanto, es más frecuente y más probable que yo tenga glaucoma si tengo 60 años o 70 años que alguien de 40. O sea, si yo voy avanzando en edad, voy a tener mayor prevalencia. No significa que si a los 40 me chequearon y no tenía nada, significa que no voy a tener nada. Tener condiciones como diabetes, que hoy en día es muy frecuente y que de hecho hemos hecho bastantes transmisiones y hemos hablado bastante de todo este problema de la diabetes, que también se ha convertido en una enfermedad que cada vez va en aumento. Bueno, la diabetes se relaciona también como factor de riesgo de glaucoma. Otros factores de riesgo podría ser tener medidas altas, alguien que usa lentes muy gruesos, que tiene miopía muy elevada o hipermetropía muy elevada. Es decir, si yo tengo que usar una medida muy elevada también, mi ojo tiene algunos cambios en su anatomía que lo hacen más susceptible, ¿no? Y por ahí hay otros factores como la raza. De hecho, es más frecuente en los latinos y los afrodescendientes. Por lo tanto, nosotros que tenemos un mix de razas, también tenemos mayor prevalencia, y sobre todo porque hay etnias que tienen algunas características anatómicas que se parecen mucho a lo que hay en otras etnias del mundo, que donde, por ejemplo, un tipo de glaucoma como el de ángulo cerrado es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Así que por ahí tenemos algunos factores que son importantes que yo pueda ver si yo tengo, para poder acudir con mayor
frecuencia y más veces al año al oftalmólogo, ¿no? Santiago, cuando tú hablas de primera causa de ceguera irreversible, ¿podrías explicarnos qué significa eso? Bueno, existen razones por las cuales podemos ir perdiendo la visión. Una de ellas, o que tener una visión muy por debajo de lo normal que me llegue a tener una discapacidad. Esto, en primer lugar, se ve a las cataratas como una causa de ceguera. Pero como todos Ajá. sabemos que las cataratas, al retirarlas, podemos colocar un lente y probablemente sea una condición reversible. Hay lugares donde se hacen un montón de campañas, de revisiones, en lugares de poco acceso, donde hay cataratas que todavía son, digamos, de grado más avanzado. Y por lo tanto, Ajá. esta es una causa reversible. Pero el glaucoma es una causa de perder la visión o tener una discapacidad de visión que si se empieza a dañar el nervio óptico, nuestro campo de visión y posteriormente nuestra capacidad visual, y lo detectamos en algún momento, todo lo que ocurrió ya no es salvable. Todo lo que se dañó ya no se puede, digamos, Ajá. revertir. Y además, si es que no logramos controlar la enfermedad a tiempo, probablemente también terminemos en una pérdida de la visión que no podamos, digamos, revertir. Por eso es la primera causa de ceguera irreversible. No hay cómo revertir el daño ya ocurrido. Ese mensaje es bien importante, ¿no? Por eso la importancia de el concepto de que no vamos a poder recuperar lo que ya se perdió. Y la idea de, desde nosotros, desde nuestro centro, EP, oftalmólogos asociados, colaborar con un granito de educación a nuestros pacientes, ¿no? Este video probablemente lo vamos a ver, lo van a ver varios pacientes en la semana, hemos tenido acogida, entonces sí es importante, digamos, afinar los conceptos. Una vez que nuestros pacientes ya están, digamos, cómo sospechar que tienen glaucoma, podría tener glaucoma, tú en la consulta, ¿cómo diagnosticas? ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? ¿Qué evaluación es importante para tú como oftalmólogo especialista en glaucoma ya sospechar de que este paciente podría tener glaucoma? Eh, La mayoría de personas van a una revisión ocular cuando ya no ven. Eso es lo primero que tenemos que quitar. Hoy en día es muy importante que todas las enfermedades crónicas, dentro de ellas también los oculares, puedan ser detectadas cuando no tenemos un problema, cuando no tenemos algo que nos moleste. Eso se llaman los chequeos preventivos. Normalmente un paciente llega porque tiene alguna dolencia y es ahí donde a veces en la revisión de esa dolencia encontramos algunas otras cosas que no tienen que ver con su dolencia, pero que nos hacen sospechar que esta persona puede tener alguna condición como la de glaucoma. Pongo un ejemplo, ¿no? Alguien que va por un ardor en los ojos. Uno lo revisa, probablemente ese ardor tenga que ver con alguna otra condición, ojo seco, falta de lentes, etcétera. Pero al momento de mirar internamente el ojo, miramos que el nervio óptico Ajá. está con alguna característica, digamos, similar a lo que poseen todos los pacientes con glaucoma. Eso nosotros le decimos la excavación del nervio, o el cambio de color, o el cambio en la profundidad del nervio. Y por lo tanto, ahí es donde parte que tenemos que hacer una revisión mucho más profunda. Además, que dentro de esta consulta, que también, digamos, pasamos, le tomamos la presión ocular a los pacientes. Como hemos dicho, la razón principal por la que da glaucoma es el aumento de la presión. Por tanto, en ese momento de la consulta, uno toma la presión ocular y se da cuenta si es que esta presión está por encima de 21 milímetros. Entonces, ahí hay dos elementos que son parte de la evaluación general de una patología ocular y de cualquier revisión preventiva. Si yo tengo aumento de la presión o hay alguna característica interna en el ojo que me haga sospechar que tengo esta revisión, ya parto de un concepto llamado sospecha de glaucoma, es decir, tengo características. Y si a esto lo añado, que yo tengo los factores de riesgo mencionados, familiares, edad, etcétera, yo también ya tengo que tener probablemente una sospecha mayor y someterme a algún estudio adicional, ¿no? Es ahí donde cabe la recomendación de que no lo acudan a un oftalmólogo o a una revisión cuando quieren medirse la vista, o de repente solamente van a un centro óptico a medirse la vista para cambiar de lentes y no llegan realmente a una consulta oftalmológica donde hay que hacer una revisión completa.
Muchos pacientes llegan y dicen, no, pero yo solamente quiero que me midan la vista, solamente voy por eso. Y nosotros como oftalmólogos generalmente le decimos, no, es una consulta integral. Además de medirte la vista, vamos a ver tus ojos, por más que no tengas una dolencia. Y si tuvieras algo, pediremos algún estudio adicional. Si no, bueno, haremos una evaluación una vez al año, ¿no? Importante, dos cosas que has mencionado. Número uno, la presión y número dos, el nervio óptico. Una vez que tú ya sospechas que este paciente puede tener el diagnóstico de glaucoma, ¿qué estudios le pides, Santiago, para confirmar tu diagnóstico? Bueno, ahí hay que evaluar probablemente, si yo tengo una sospecha, hay que ya pasar a una etapa de diagnóstico con lo que se llaman exámenes de ayuda diagnóstica. Una de las herramientas más importantes que tenemos hoy en día y que ya contamos en EP oftalmólogos es la tomografía de coherencia óptica. Es un equipo que puede a través de una luz, y que es lo que vendría una fotografía del ojo, poder determinar la cantidad de fibras que tiene mi nervio óptico. Y si yo en ese examen detecto que mi nervio óptico tiene menor cantidad de fibras, probablemente esté ya reforzando más el diagnóstico. El otro examen auxiliar que voy a utilizar también es para ver si he perdido el campo de visión. Como les mencionaba al inicio, el glaucoma es silencioso y lo que se va perdiendo es el campo de visión periférico, no necesariamente la visión central, sino lo que nos permite advertir que, por ejemplo, si vamos caminando en la calle, viene algo por nuestro costado y nosotros no sabemos qué es, pero ya reaccionamos porque vemos una pequeña sombra. Ese es el campo de visión periférico, la periferia. Y eso no lo puedo medir si no es a través de un equipo también llamado perímetro automático o campímetro, y donde podemos determinar el campo de visual del paciente. Estos dos elementos, sumados a unas otras revisiones que se pueden realizar también dentro de la consulta, nos hacen ya posible hacer en la mayoría de casos un diagnóstico certero y además no solamente el diagnóstico, nos permiten establecer un estadio de la enfermedad, es decir, qué tanto ha avanzado, qué tanto estoy en el momento del diagnóstico y sobre todo porque esos exámenes los vamos a ir comparando en el tiempo para ver mi evolución, la velocidad con la que voy empeorando. Y felizmente hoy en día, como mencionaba, en EP contamos con esos equipos para poder hacer el diagnóstico, el estadiaje y, por supuesto, el seguimiento a futuro, ¿no? Genial. Santiago, una vez que ya tienes los resultados, ¿cómo manejas cuáles son las opciones de tratamiento? Porque hay pacientes que me dicen, doctor, ¿el glaucoma se puede operar? Me han dicho que no. Otros dicen, doctor, ¿y qué hago? ¿Me puedo poner láser? Entonces sabemos que hay una serie de alternativas de manejo para el glaucoma. Explícanos un poquito de qué se trata todo esto, por favor. Bueno, como mencioné al inicio, el daño por glaucoma es irreversible y la ceguera es irreversible. Sí. Entonces, los pacientes me dicen, pero doctor, entonces, si el glaucoma es irreversible y el daño ya no se puede revertir, ¿cómo que el glaucoma se opera? Usted me va a poner un nuevo nervio óptico, me va a poner unas células, me va a hacer un trasplante de ojo, ¿cómo puedo recuperarlo? Y no, nuevamente, el glaucoma es irreversible, el daño ocurrido internamente no se puede revertir. Entonces, ¿qué es lo que tratamos? Lo que hacemos nosotros es tratar la hipertensión del ojo o la presión ocular, es decir, el objetivo del tratamiento está orientado a disminuir la presión ocular, que en la mayoría de glaucomas está elevada. Esto puede hacerse con diferentes opciones terapéuticas de acuerdo digamos, al estadiaje de la enfermedad y a lo agresivo de la enfermedad, ¿no? Y otros factores como saber qué edad tiene el paciente o cuáles son las preferencias de cada paciente, pero tenemos, digamos, en tres grupos divididos. Lo que son el tratamiento médico, que vendrían a ser en la mayoría de veces gotas. También podemos hoy en día contar con tratamientos de tipo láser, que son de mucha utilidad. Hay diferentes láseres para glaucoma, para etapas tempranas, y hay otros láseres que se usan más en etapas más avanzadas o más agresivas. Y tenemos el tratamiento quirúrgico, las cirugías de glaucoma. Este tratamiento quirúrgico puede ser hoy en día considerado las cirugías mínimamente invasivas, y por otro lado tenemos las cirugías ya tradicionales que se hacen en casos donde hay un glaucoma un poco más avanzado, de repente, o que requiere una reducción más profunda. Cabe señalar
que mientras más daño tenga yo de glaucoma como paciente, yo necesito menos niveles de presión ocular. Y es ahí donde yo tengo que, obviamente, a veces combinar tratamientos. Operación más gotas, láser más gotas, o cirugía más láser, y es ahí donde el paciente dice, entonces, no me están operando realmente el glaucoma, sino lo que me están operando, lo que me están tratando es la presión del ojo para evitar que mi glaucoma siga avanzando. Santiago, digamos, ¿de qué manera ya tengo un paciente con glaucoma, estamos en tratamiento, ¿no? Pero ¿de qué manera nosotros podemos prevenir? Digamos, yo ya tengo glaucoma, ¿qué debo hacer aparte del tratamiento que tú nos vas a dar como paciente para mejorar la presión? ¿Hay alguna, digamos, algún alimento? ¿Qué nos podrías recomendar? Miren, hasta hace unos años les diría que la suerte estaba echada. Si teníamos familiares con glaucoma y yo iba a sufrir esa enfermedad, hagamos lo que hagamos, no nos íbamos a salvar. Sin embargo, se ha visto que algunas personas que tienen herencia de glaucoma, que tienen, digamos, padres con glaucoma y que tienen esta herencia que tarde o temprano se puede manifestar, ¿no? Pueden reducir sus posibilidades de desarrollar glaucoma si tienen un estilo de vida más saludable, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que la diabetes es un factor de riesgo. Si yo tengo un estilo de vida que evita este tipo de enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, como la hipertensión, probablemente también tenga menor posibilidad de padecer de enfermedades crónicas como el glaucoma. Y me explico un poquito más. Por ejemplo, se ha visto que personas que tienen un régimen de ejercicios, personas que duermen bien, que tienen menor nivel de estrés, personas que llevan una dieta saludable, son aquellas que sufren de menor prevalencia de glaucoma. Entonces, si yo tengo una herencia, si yo tengo un factor de riesgo, miopía alta, o soy diabético, o tengo hipertensión arterial, etcétera, y yo llevo una vida más saludable, hago ejercicio, como bien, duermo mis horas, manejo el estrés de mejor manera, probablemente pueda disminuir mi chance de desarrollar glaucoma. No significa que eso es suficiente, porque como sabemos, para algunas enfermedades la herencia es muy fuerte. Y es ahí donde yo debo también hacer hincapié en la detección temprana. Si ya mi suerte es echada de alguna manera, lo mejor que puedo hacer es que me detecten lo más temprano posible el glaucoma, porque si me lo detectan muy, muy, muy chiquitito, probablemente yo no tenga todavía ninguna repercusión en mi campo visual y por lo tanto no voy a tener ninguna repercusión en mi visión por esa enfermedad. La voy a tener, pero no me va a causar un problema de visión a futuro. Santiago, ya tenemos más de 20 minutos hablando de esto, qué interesante, y siempre el tiempo se queda corto. A una paciente hace poco me preguntó, que le pregunté, ¿no? Si tenía antecedentes de glaucoma, y me dijo que sí, tengo a mi papá, a mi mamá con glaucoma. Y me preguntó, y doctor, ¿yo voy a tener glaucoma? ¿Qué le responderías? Yo les digo que existe un 30% de mayor riesgo que del resto de personas que no tienen un familiar directo. Imagínense, 30% de mayor de riesgo. Y si eso le voy sumando el factor edad cada 10 años que se duplica, probablemente yo tenga a los 60 o a los 70 años un 50 o 60% de riesgo mayor. Entonces, esa paciente debe pasar todos los años una revisión oftalmológica, donde además de ver su capacidad de visión, de repente una medida de vista, tomarle la presión y mirar el nervio óptico. Y de hecho, tampoco estaría de más hacer algún estudio adicional que pueda permitirnos comparar en el tiempo, porque como todos sabemos, una revisión puede, digamos, ser descriptiva, puede quedar, digamos, muy subjetiva la apreciación del médico, y después pasan 2 o 3 años y yo no estoy seguro si lo que estoy mirando es lo mismo que vi hace unos años, y por eso es que ahí es importante las imágenes, una fotografía del nervio óptico o una tomografía en el caso de que sea necesario, y uno lo va, digamos, revisando y comparando en el tiempo. Pero esa persona que tiene este paciente con un riesgo de glaucoma, esta persona que tiene un familiar con glaucoma y esa persona que tiene ese factor de riesgo, debe pasar de todas maneras una evaluación oftalmológica, ¿no? Y si no tengo nada, a buena hora. De eso se trata la prevención. Se trata de descubrir la menor cantidad de casos posibles. Lamentablemente, en la práctica, lo que vemos es que las personas llegan muy tarde, cuando ya está el glaucoma instaurado, donde ya produjo un daño irreversible y a veces queremos, digamos, ir
recuperar el tiempo perdido y ya no se puede, pero obviamente siempre que se detecta esta enfermedad habrá posibilidad de que podamos tratar de evitar de que avance, ¿no? No importa el estadio en que lo encontremos, siempre el objetivo va a ser que la enfermedad no avance y podamos mantener el poquito de visión que quede por los años de vida que nos queden también, ¿no? Exacto. Ahora, solamente para mencionarlo a nuestros pacientes, bien importante también el tema de los pacientes que han tenido traumas oculares, ¿no? Que también pueden desencadenar glaucoma. ¿Alguna mención, Santiago? Bueno, ahí pasamos a hablar de que el glaucoma no es una sola enfermedad, ¿no? O sea, es un grupo de enfermedades que todas se caracterizan por lo mismo, el daño al nervio óptico, el campo de visión y el riesgo de ceguera, pero hay unos glaucomas que son secundarios. Digamos, ahí entra lo que son, por ejemplo, pacientes con traumatismos oculares, que han tenido un cambio en toda la anatomía ocular. Esos pacientes que tienen estos cambios a nivel de la anatomía ocular lo que van a provocar es que puedan distorsionar el sistema de drenaje y producirse un aumento de la presión ocular y por tanto glaucoma. También el mismo mecanismo puede darse cuando hay cirugías muy complicadas, ¿no? Algún caso de catarata que está muy complicado de operar y que tuvo que pasar por una etapa inflamatoria muy fuerte, o alguna cirugía que no salió del tal cual lo habíamos planificado y que tuvimos que manipular de una manera distinta, o incluso cirugías muy complejas, ¿no? Como las que haces tú, Héctor, a veces, que donde hay que poner, pues, bandas o sustancia de silicona en el ojo para poder salvar el ojo de un desprendimiento de retina. Bueno, luego, en el tiempo, estos pacientes también pueden desarrollar un aumento de la presión y por ende un glaucoma. Por lo tanto, se convierte en un factor de riesgo todo esto que he mencionado para lo que es un glaucoma, digamos, secundario. Lo hemos tenido en EP hasta hace poco, glaucomas secundarios a la diabetes, por ejemplo, que es por retinopatía diabética y que desarrollan sangrados. Hemos tenido un caso de un paciente muy joven también que era un traumatismo ocular que había desarrollado pues un aumento de la presión que era inmanejable y que obviamente la mayoría de esos casos van de frente a un manejo quirúrgico, ¿no? Es difícil que solamente con medicación esos casos se resuelvan, son casos mucho más complejos y la mayoría requieren un manejo quirúrgico inmediato dentro de la complejidad de su enfermedad, ¿no? Santiago, hoy estamos llegando a la parte final. Yo creo que hemos aportado a todos nuestros pacientes, a nuestros seguidores de EP, tanto de tus redes como de mis redes sociales. Sabemos que en EP estamos haciendo una campaña por el glaucoma. Cuéntales un poquito a nuestros pacientes de qué se trata esta promoción que tenemos para los pacientes con glaucoma, Santiago. Mira, una de las cosas que más padecen los pacientes es que cuando se va a hacer un estudio de imágenes o un estudio del glaucoma completo, nos es complicado porque son estudios costosos. Los equipos de diagnóstico son costosos, lo sabemos, ¿no? A veces optamos por un medio hospitalario, pero también conocemos que hoy en día por la pandemia hay menor oferta de atención y a veces también hay una espera muy prolongada y las personas desean atenderse con mayor celeridad. Este mes, digamos, esta Semana Mundial de Glaucoma, hemos tratado de instalar una promoción sobre todo incidiendo en el chequeo preventivo y en los exámenes de diagnóstico. Tenemos una promoción sobre la tomografía y coherencia óptica como el campo visual, que son los exámenes que realmente utilizamos para el diagnóstico y el seguimiento. Y si alguno de ustedes es paciente nuevo de nosotros y le han indicado estos exámenes, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de todas nuestras plataformas virtuales o al teléfono del consultorio para poder optar por la promoción del 50% de descuento en este combo de exámenes. De hecho, ya teníamos un precio especial para nuestros pacientes, ya tenemos un precio especial para nuestros pacientes, pero a eso le estamos sumando que si usted es paciente nuevo, puede, digamos, ir a nuestra consulta y optar por esta promoción del 50% de descuento en lo que son el combo de exámenes de campo visual y tomografía y coherencia óptica para glaucoma. No sé si tú puedes mencionarles cuánto tiempo va a estar vigente la promoción y si tenemos alguna otra sorpresa para nuestros pacientes. Sí, Santiago, creo que la idea de esto es diagnosticar a tiempo y la detección temprana. Y creo que nosotros como centro aportar un grano de arena a la sociedad y yo creo que todo el mes de marzo vale la pena hacer detección temprana.
tanto a los familiares, pacientes nuevos o gente que quiere hacerse un diagnóstico temprano o descartar si tienen glaucoma. También a todos los pacientes que han estado ahora en vivo, probablemente haya una sorpresa, un regalo sorpresa a los que nos escriban. La idea de todo esto, yo te agradezco por el tiempo, Santiago. Tus últimas palabras para todos nuestros seguidores. Nada, en principio sabemos que el glaucoma, tener glaucoma o tener riesgo causa temor, porque uno tiene la idea de que el glaucoma tarde o temprano nos va a dejar sin visión. En principio decirles que no están solos, que nosotros tenemos un equipo multidisciplinario para poder manejar esta enfermedad, no solamente la parte oftalmológica especializada, como sabemos en la parte médica, con la especialidad de glaucoma, pues podemos obviamente llevarlo de mejor manera. Tenemos un equipo también de soporte psicológico, tenemos un equipo de soporte médico, por ejemplo, como endocrinólogos, que manejan también para controlar las enfermedades concomitantes, como la diabetes, que ya hemos visto que también es una enfermedad prevalente. Tenemos un equipo para aquellas personas que han llegado al estadio más avanzado de esta enfermedad, donde hay un déficit de visión. Tenemos a la doctora Rosario Espinosa, que maneja todo lo que es baja visión, que es muy importante en los pacientes que han tenido ya un diagnóstico de glaucoma muy avanzado, que han perdido sus capacidades de poder ser autónomos o perder casi la capacidad de poder disfrutar de una lectura. Tenemos a la doctora Rosario Espinosa dentro de nuestro equipo que puede evaluarlos y hacer todo un plan de terapia visual dentro de EP. Entonces, no están solos, nosotros podemos llevar su enfermedad con ustedes, vamos a orientarlos, vamos a darle un manejo muy personalizado para que ustedes se sientan cómodos y puedan de alguna manera llevar esto de mejor manera. Y obviamente, por supuesto, poniendo todo nuestra expertise y toda nuestras plataformas de lo más moderno de diagnóstico y tratamiento ante ustedes. Héctor, y obviamente agradecerte a ti también por el detalle que le das a los pacientes en estas transmisiones para poder darles eso, información, soporte y nuevamente acompañarlos siempre ante cualquier pregunta y duda que tengan a través de nuestras redes sociales. No duden en comunicarse. Nosotros tenemos un equipo que va a estar respondiendo y le va a dar todas las sorpresas que necesiten para que ustedes puedan llevar, como le dijimos, mejor esta enfermedad. Yo te agradezco, Santiago, por tu tiempo y bueno, a todos nuestros seguidores. Yo creo que vamos a retomar estas transmisiones en vivo con la finalidad de la prevención, que es lo más importante. Nos vemos pronto, Santiago. Un abrazo. Sí, y no se olviden, escríbanos en nuestras redes, vamos a estar atentos y reclamen que si han estado en vivo pueden optar por las promociones de la semana de glaucoma que se va a extender durante todo el mes de marzo. Por favor, pasen la voz a sus familiares, díganle que nosotros estamos ahí y que yo sé que es una súper oportunidad que pueden tener todos aquellos que necesitan hoy en día esos exámenes. Un abrazo y será una próxima oportunidad. Realmente les agradezco el tiempo que nos han brindado esta noche. Ya nos vemos. Gracias. Cuídense, nos vemos. Muy buenas noches.